En esta sesión vamos a ver una introducción al análisis. Antes de nada, si no lo habéis hecho ya, por favor, leed el descargo de responsabilidad. Siguiendo la estructura de la que hemos hablado en la anterior sesión, el primer gran bloque que tenemos es el análisis, que según esta estructura representa un 30% del éxito en nuestras inversiones en el mercado de valores. He puesto esta cita porque creo que refleja muy claramente lo que es la filosofía de la inversión en valor o del value investing. En ella dice que el precio es lo que pagas y valor es lo que obtienes. Como vemos, ahí en primer lugar tenemos el precio, que es el precio de mercado al que se puede comprar o vender una acción. Este es el precio que vemos cuando una empresa está cotizada. Y por otra parte tenemos el valor, que sería cuánto vale la empresa. Imaginaos que una empresa que no cotizara, pues cuánto nos costaría comprarla por completo. No podemos saber si una acción está cara o barata si no tenemos una estimación, al menos una estimación burda de cuál es su valor. Si vamos al valor intrínseco, imaginaos que tenemos una empresa cotizada que está dividida en un número n de acciones. Pues vamos a tener por una parte el mercado bursátil, o a cuánto podemos comprar estas acciones, y por otra el valor intrínseco de la empresa o del negocio. En el mercado bursátil lo que vemos normalmente es el precio de la acción, que multiplicado por el número de acciones nos va a dar la capitalización bursátil, o cuánto vale en bolsa si la compráramos a este precio la empresa. Sin embargo, cuando hablamos del valor, lo que vamos a tener es una estimación del valor completo de la empresa, que si dividimos entre el número de acciones nos va a dar el valor de la acción. Pues bien, estos son los dos valores o las dos cantidades que debemos comparar, es decir, el precio al que podemos comprar o vender una acción en un momento determinado con el valor de esa acción según como vamos a ver nuestros cálculos o nuestra estimación. Normalmente en el mercado bursátil lo que vamos a ver es el precio, el último precio al que se ha realizado una operación. Si la acción es muy líquida, normalmente podremos comprar o vender a ese mismo precio o a un precio parecido. O lo que podemos ver en el mercado bursátil es el precio de oferta y el precio de demanda. En caso de que queramos comprar o vender, nos tendremos que fijar en uno u otro. Pero la principal filosofía de la inversión en valor es que el precio de mercado no siempre es igual al valor. Hay otras filosofías, otras teorías que nos dicen que el mercado bursátil está siempre reflejando el valor de esa compañía porque es muy líquido y está teniendo en cuenta toda la información que tienen todos los inversores. En la inversión en valor lo que se cree es que esto no es así, que por distintos motivos en algunos momentos el precio difiere del valor, y estas son las oportunidades que podemos encontrar, porque podemos encontrar empresas que por el precio que tienen en el mercado están infravaloradas, por lo tanto sería buen momento para comprarlas, o sobrevaloradas, con lo cual sería el momento para venderlas. Vamos a ver el concepto de margen de seguridad. Podemos tener, según la diferencia o según la diferencia entre el precio y el valor, tres posibles casos. Podría ser que el precio de mercado es mayor que el valor. En este caso la empresa está sobrevalorada. Si la tuviéramos en cartera, podríamos decidir venderla. Si no está en cartera, pues ignorarla, puesto que no tendría sentido comprarla a un precio mayor del valor que estimamos. Podría ser que el precio esté aproximadamente al valor. Este sería normalmente el caso más común. Y en este caso podemos decir que esta empresa está en precio. Si la tenemos en cartera, podríamos mantenerla en caso de que esperamos que vaya a crecer en el futuro, que vaya a aumentar de valor, o venderla e ignorar. Podemos tener una estrategia en que compramos empresas infravaloradas y las vendemos en cuanto llegan a su precio, o una estrategia en la que, aunque lleguen a su precio, las mantenemos, puesto que esperamos que vaya a crecer en el futuro y vaya a aumentar su valor. Y por último, podemos tener casos en los que el precio es menor que el valor. En este caso está infravalorada. Si la tenemos en cartera, podemos mantenerla esperando a que llegue a su precio, o comprarla, comprar más si creemos que está a un buen precio, mejor precio de la que la teníamos en un principio.
Si no está en nuestra cartera, pues puede ser un buen momento para comprar. ¿Cuándo decidiremos comprarla? Pues cuando en la diferencia entre el valor y el precio sea mayor que el margen de seguridad. El margen de seguridad es como un colchón que podemos tener, ya que nos puede prevenir o nos puede salvar en caso de que nuestro análisis no sea bueno o en caso de que el futuro no sea tal y como hemos tenido en cuenta en nuestra valoración de la empresa. Por lo tanto, es un concepto muy importante en la inversión en valor, ya que cuanto más grande sea este margen de seguridad, pues menos riesgo tendremos y más posibilidad de revalorización y de ganancia. Si vemos cómo varía el precio de la acción en el tiempo, vemos que las típicas gráficas de mercado pues serán algo como esto. En este caso es una empresa que ha crecido desde el momento en que hemos empezado a seguirla, pero que, como vemos, tiene altibajos. Vemos que no sigue una línea recta, y es algo normal porque puede ser porque en momentos dados del mercado pues hay un optimismo que hace que suba el precio y en otros pesimismo, o puede ser que haya noticias que realmente hagan que este valor fluctúe de esta manera, que esta empresa fluctúe de esta manera. Si vamos al valor, lo que podemos ir viendo es que dependiendo de cómo se van desarrollando los hechos, lo que se va sabiendo de la empresa, lo que se va vendiendo, las noticias del mercado, etcétera, pues vemos que este valor va variando. Vemos que lo he puesto de forma escalonada porque realmente no todos los días tenemos nuevas noticias de la empresa. O sea que si se calcula un valor o calculamos un valor, normalmente va a estar estable durante un tiempo. Normalmente es en el momento de cuando las empresas declaran los informes trimestrales, declaran los resultados trimestrales o anuales, cuando además, cuando hacen esto, pues hacen un comentario sobre cómo va el negocio, o cuando tenemos información adelantada de las ventas o del sector o de otras empresas similares, pues podemos decidir actualizar el valor que tenemos estimado para esta empresa. En cualquier caso, y lo que es importante aquí, y por lo que he puesto esta gráfica, es porque vemos que no siempre el valor, que es la línea roja, pues coincide con el precio del mercado, que es la línea azul. Es lo que hablaba antes, de que realmente no siempre van a ser lo mismo. Y lo que podemos ver es que hay ciertas diferencias que, en el caso de que el precio, como en estos casos, esté por debajo de nuestra valoración, pues tenemos un margen de seguridad. O sea, esta diferencia que vemos en estos casos pues es el margen de seguridad de que hablábamos antes. Por tanto, si consiguiéramos comprar en este momento, pues si el precio alcanzara el valor, que es lo que esperamos, pues tendríamos una ganancia. Es por tanto en este tipo de operaciones en las que esperamos ganar. Por tanto, tenemos periodos en los que el precio es mayor que el valor, en los que si no estamos en el mercado, si no estamos dentro de la acción, podemos ignorar el mercado, y otras en las que es al revés, que el precio es menor que el valor y por tanto es buen momento para entrar. Para hablar del valor vamos a hablar en primer lugar del flujo de caja libre, en inglés Free Cash Flow, FCF, por tanto son las típicas iniciales con las que nos vamos a referir a él. Y es importante este concepto, este flujo de caja, porque sería el flujo de caja que nos queda disponible a los accionistas después de los costes operativos y de la inversión de capital para mantenimiento. Es decir, todas las empresas, en caso de que tengan ventas, por supuesto, van a tener unas ventas, y para conseguir estas ventas pues necesitan de unos costes, van a necesitar de unas materias primas, de una mano de obra, operativos, que son los costes que se necesitan en ese ciclo para fabricar o para proveer los servicios que la empresa vende, y al mismo tiempo necesita una inversión en el capital para proveer estos servicios. Pues necesitamos una fábrica, necesitamos unas oficinas, etc. Por tanto, el flujo que nos quedará libre para los accionistas pues será después de quitar estos costes operativos sobre el nivel de ventas y de la inversión en capital para mantenimiento, es decir, de lo que se nos ha
de los costes en que hemos incurrido en el deterioro del capital que necesitamos para conseguir estas ventas. ¿Cómo calcularíamos el valor? Esta es la principal pregunta y la principal actividad que tenemos que hacer como inversores en valor. Es decir, estimar de la mejor manera posible el valor de una compañía para que de esta forma podamos identificar aquellas que están baratas. Si ponemos el free cash flow, el flujo de caja libre, en el tiempo y ponemos la fecha de hoy en este momento del gráfico, lo que vamos a tener van a ser unos free cash flows, unos flujos de caja libre en el pasado, que será la historia de la compañía. Esto lo podemos ver en los informes trimestrales o anuales. Podemos ir viendo qué flujo de caja libre está consiguiendo, qué ventas, no solo el flujo de caja libre, pero podemos analizar las distintas medidas de esta empresa, pero en cualquier caso será la historia, el historial de esta empresa, que nos va a decir pues el relato, los síntomas, es decir, qué es lo que ha pasado en el pasado con esta empresa. Y a partir de estos síntomas y de otra mucha información, pues qué es cuál es el estado competitivo de este sector, si es una empresa con grandes ventajas competitivas que va a seguir vendiendo a estos niveles o más o menos, qué está pasando en el mundo, qué está pasando macroeconómicamente, si va a tener acceso a financiación, etcétera. Pues con todo esto lo que vamos a identificar, lo que es importante identificar son las causas o factores clave que van a hacer que se produzcan ciertas previsiones en el futuro, que es a lo que realmente tenemos que llegar, es a intentar prever qué es lo que va a pasar en el futuro con esta empresa. Y esto es lo realmente importante porque es lo único que nos va a decir cuál es el valor de la empresa. Lo que tenemos que prever es cuánto dinero va a conseguir hacer esta empresa en el futuro, de forma que de esta forma podemos descontarlo, teniendo en cuenta cuánto va a tardar en tenerlo al momento presente y calcular cuánto valen hoy estos flujos de caja futuros. No son solo los flujos de caja futuros, también tenemos que tener en cuenta los activos no operativos que la empresa tiene, puesto que si tiene terrenos o si tiene real estate, lo que es inmuebles, pues habría que tenerlos en cuenta, puesto que podría venderlos también, o si tiene exceso de caja. Pero es muy importante el tener una idea de cuáles van a ser los flujos de caja en el futuro para poder calcular cuál es el valor hoy de esta empresa.